Alemania acaba de sufrir una derrota contra un rival, es verdad, que un poco más poderoso que Arabia Saudita, pero bueno, en definitiva no deja de sorprender porque Alemania es el gran favorito también a ganar esta Copa del Mundo. Qué mala cara te veo, Sebastián, ya recupérate. Ya recupérate, maestro. Estamos. Además, todos estos, abrazo enorme a la distancia, todos estos resultados también nos dejan un poco más tranquilos, ¿no? Que esto es el Mundial, que lo que le pasó a la Argentina le puede pasar a cualquiera si no estás con la guardia alta, si no estás metido como no estuvo Argentina en ese primer partido. Alemania acaba de sufrir una derrota contra un rival, es verdad, que un poco más poderoso que Arabia Saudita, pero bueno, en definitiva no deja de sorprender porque Alemania es el gran favorito también a ganar esta Copa del Mundo junto con Brasil, junto con España, que va a jugar en un ratito nada más aquí en el estadio que tengo a mis espaldas. Por ende creo que hay que estar bien atentos desde el minuto cero porque las sorpresas pueden aparecer como apareció con Argentina, como apareció recién con Alemania y en definitiva también puede llegar a pasar esta noche aquí con Costa Rica-España. Vamos a ver, Luis Enrique probablemente tenga que tomar nota de todo lo que está sucediendo para que no le vuelva a pasar esto a España, como ya le pasó en el 2010, que después terminó siendo campeón. Claro, ahora, lo que está pasando es revelador, ¿no es cierto?, este cambio que hay en el fútbol. Lo comentábamos ayer con Oscar Paz, que es uno de los conductores de Exitosa Deportes. Es decir, por un lado, que los futbolistas son prácticamente unos atletas. Lo de Arabia Saudita ha sido impresionante, no paraban de correr estos condenados de arriba para abajo, de abajo para arriba. Son una máquina simplemente de músculos y de resistencia. Pero por el otro lado, el fútbol como que se ha democratizado, ¿no es cierto? O sea, la internacionalización con los clubes y la participación de jugadores en grandes clubes, o sea, lo que ha provocado es que los países que antes eran considerados menores, ahora pueden dar la pelea en un mundial y sorprendernos como nos están sorprendiendo, sí, ¿no? Sin duda, es muy interesante esto que marcás porque si nos metemos directamente en lo que pasó recién, Japón, tanto como está haciendo Qatar desde hace unos 5 años, Japón hace ya más de 20, tuvo un proyecto en el cual quisieron mejorar su fútbol. Para eso, obviamente, que hicieron un proyecto de divisiones inferiores, pero también eligieron ellos copiar un poquito lo mejor de cada país para fortalecerse. Y precisamente el orden y la disciplina que ellos ya tienen por característica de por sí, lo copiaron un poco de los alemanes, ¿no? Entonces yo creo que hoy fue un reflejo de lo que ellos pudieron hacer. Mismo lo que vimos también en las gradas, con los hinchas cantando y alentando durante los 90 minutos de Japón, algo muy parecido a lo que nosotros vemos fin de semana tras fin de semana en Sudamérica, que a veces no es tan habitual. En el fútbol formativo hicieron lo propio. Entonces me parece que las selecciones que antes no eran tan fuertes, con esta globalización que se dio en el mundo, lo vemos también inevitablemente en el fútbol, ¿no? Porque las selecciones ya hoy compiten de par a par, ya no se dan esas goleadas históricas como se daban antes en las diferentes eliminatorias, no solo en Sudamérica, sino también en Europa. Tú sabes, Sebastián, que te lo digo a ti porque vives en España, entiendo. Yo soy fanático del Hormiguero, veo este programa todos los días, de lunes a jueves, ¿no? A Pablo Motos. Y ayer le han dado con palo al Mundial de Qatar. O sea, han hablado de este problema tan serio que hay con respecto a la situación de los derechos humanos en Qatar. ¿Cómo se vive esto ahí? ¿No es cierto? Donde las mujeres no tienen derecho, ¿no es cierto? Sí. Aquí está siendo muy criticado por eso el Mundial de Qatar en general, sobre todo en España también, que no están de acuerdo con la realización del Mundial en estas tierras, en Medio Oriente. Obviamente que también cuando tenemos en cuenta todo lo que sucedió para que Qatar tenga la sede del Mundial como punto número 1, ¿no? Los sobornos que ya son conocidos. Para quien no sabe, le recomiendo que mire series. Hay series en Netflix, hay en un montón de plataformas o mismo documentales en YouTube que cuentan un poco cómo fue el desenlace que terminó en el FIFA Gate. Eso como punto número 1. Y como punto número 2, es algo que pasa continuamente, no solo por el Mundial, según nos comentaban. Y yo voy a contar una experiencia propia que se dio en este estadio cuando vine a ver Países Bajos. Se nos acerca un chico que era de Senegal, nos pregunta si éramos periodistas y nos dice que él quería contar un poco su experiencia
de inmigrante aquí en Qatar, que había venido con la promesa de poder jugar al fútbol, que llevaba 2 años en el país, pero que no podía jugar al fútbol hasta no tener 5 años en el país. O sea, ya le habían mentido allí, que los padres no tenían, que ellos no tenían para comer, y los padres vivían en condiciones inadecuadas. Nos invitó a la casa, mañana vamos a ir a su casa a hacer un documental o a mostrar un poco las imágenes, hacer un reportaje sin que él salga al aire, porque él nos pidió que no salga al aire, y mostrar un poco las condiciones en las que vive, es decir, mostrar la otra cara del Mundial de Qatar, ¿no? que no se ve y que existe. Ahora, Claro, y que existe, porque como él seguramente hay un montón de gente. Claro, ¿cuántos obreros murieron en la construcción de los estadios para este Mundial? Ha sido una cifra monstruosa, ¿no? Sí, no hay una cifra exacta, la única cifra exacta la dio el diario The Sun de Inglaterra, que habla de 6.500 muertos, pero también nos contaban que no solo murieron obreros inmigrantes en las construcciones de los estadios, sino que mueren permanentemente porque aquí se siguen construyendo un montón de cosas. Mismo cuando termine el Mundial, la idea es que los estadios, que no se van a utilizar porque aquí el fútbol no tiene la capacidad de llenar este tipo de estadios, la idea es hacer diferentes moles o shoppings. Y bueno, allí en esas construcciones va a pasar lo mismo, como pasa en las construcciones de los rascacielos o de todas las cosas increíbles que nosotros vemos en el centro de Doha, por ejemplo, en el 12-5. Entonces, yo creo que es algo que pasa continuamente, no solo con el Mundial, sino también en la construcción de esta ciudad, que es muy joven, de este país, que es muy joven, y que hace 12 años hacia aquí tuvo la construcción de absolutamente todo. Si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, en La Perla, que es un lugar hermoso de aquí de Doha, lo que era hace 12 años y lo que es antes de la asignación del Mundial de Qatar y lo que es ahora, se van a dar cuenta de todo lo que fue la construcción y obviamente la cantidad de gente que murió, porque aquí ahora estamos en invierno y hace 30 grados, en verano hace 50 grados y los obreros siguen trabajando. Ahora han parado por cuestiones del Mundial, claro, y por la imagen que se tiene que dar, ¿no? Ahora, ha habido protestas porque con respecto al uso de la bandera multicolor de la comunidad LGTB, las señales o las pretensiones de protestar por las condiciones de la mujer. O sea, ahí no, las mujeres no tienen derecho, los homosexuales están prohibidos por la ley, los castigos para las personas, por ejemplo, para la infidelidad te pueden matar. A los ladrones los castigos son pues absolutamente primitivos, ¿no? O sea, los alemanes ahora en la foto oficial sí, se tapaban la cara, ¿no? Se taparon la boca, fue un gesto, ¿no? Ahí tenemos la imagen, estamos poniendo, Sebastián, la imagen, foto, ¿no? Lo que se están tapando en realidad es la nariz, bueno, ¿no? Como diciendo, no nos gusta estar acá. En su cuenta de Twitter, obviamente en alemán, pusieron que taparnos, algo así como taparnos la boca es porque no nos dejan hablar, claro, o no nos dejan hablar, es taparnos, es callarnos, porque no se le permitió utilizar el brazalete de LGTBI. Neuer salió con un brazalete de no al racismo, fue revisado por el asistente y no lo pudieron amonestar porque ese es el eslogan de la FIFA, no al racismo. Claro. Pero bueno, un poco, la verdad que genera un poco de controversia, ¿no? Cuando vemos que se lleve ese brazalete aquí, donde precisamente también se da eso. El catarí en general vive una vida de lujos y entonces, como pasa en todo el mundo, aquí se ve muchísimo más. La vida de lujo que viven muy pocos o algunos se da a costa del trabajo que tienen otros, como son la gente inmigrante, muchos inmigrantes sin pasaporte, incluso que no tienen la posibilidad de poder acceder a las condiciones básicas para tener una buena calidad de vida, sin acceso a la educación, sin acceso a poder tener una vida digna, una vivienda digna, y todo eso genera mucha controversia en lo que es la sociedad islámica en general. Después, a ver, yo en cierto punto, cuando hago fuerza para tratar de entender su rechazo a los gays o a la comunidad LGTBI, entiendo que no sea parte de su cultura, entiendo que la gente aquí no esté formada de esa forma y que no tengan la cabeza abierta como para entender que ya avanzamos muchísimo como para tener ese pensamiento. Pero bueno, también hay que partir de la base de cómo a ellos los crían, de cómo a ellos le imponen, claro, en la cabeza determinadas costumbres que hacen que no acepten como sociedad
a todo lo que es el LGTBI, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que no es uno solo, no son dos, no es la familia real catarí, son todos. Entonces, a partir de ahí lo comprendo, pero no lo comparto, obviamente. Claro. Ahora, estamos viendo imágenes, Sebastián, de la celebración en Tokio ahorita de la victoria sobre Alemania. Han declarado feriado, como hicieron en Arabia Saudita, porque le han ganado a Argentina. O sea, es poco menos que agarraban sus maletas y se regresaban, porque ya con haberle ganado los saudíes a Argentina, haberle ganado los japoneses a Alemania, siente como si hubieran ya ganado el Mundial, ¿no? Yo estuve en Tokio y ver esas imágenes en Tokio de japoneses es insólito, porque son una comunidad que están en general de a uno, de dos personas, no se mueven en grupos, y ver ese desorden. Allí vemos a la policía que está siempre controlando que no crucen en la calle y demás. Ver ese desorden en Tokio es porque se dio algo realmente histórico y la verdad, increíble que en Tokio se esté dando eso. Bueno, tenemos que terminar por hoy. Como dirían en España, vayan a por México. Vayan a por México, como dirían en España. Vamos a apoyar a la selección española que tenemos aquí muchos colegas y muchos amigos. Obviamente que también alentamos a Costa Rica, que es centroamericana, pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Este grupo está abierto. Japón le ganó a Alemania, veremos qué pasa ahora entre España y Costa Rica. Un abrazo, Sebastián, mucha suerte. Mucha suerte. Porque abrazo, sé que aparte mañana. periodista eres un hincha, o sea que mucha suerte.